En el año 2016, la coordinadora, 25 de noviembre, presentó un pliego de peticiones dirigido al organismo ejecutivo, en el que se traslada a las altas autoridades las principales demandas de las mujeres con relación al cumplimiento del Estado en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. En ese marco, la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM, identificó una serie de avances y desafíos para el Estado de Guatemala relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, los cuales están vinculados con el seguimiento y desarrollo de estrategias para garantizar la restitución de derechos desde el Ejecutivo y dar respuesta al pliego de peticiones presentado por la coordinadora. Durante el año 2016, el Ministerio Público registró 200 denuncias de femicidio, las cuales representan el 30% de las muertes violentas de mujeres. En los 9 años a partir del establecimiento de este delito, se han totalizado 1.988 denuncias de femicidios en Guatemala. De tal cuenta, la demanda más urgente gira en torno a erradicar la violencia contra las mujeres y mujeres indígenas, a través de la creación y reformulación de leyes que contribuyan al fortalecimiento de mecanismos institucionales en función de garantizar el derecho de las mujeres de vivir libres de violencia. Dentro de las respuestas que el Estado debe dar ante esta problemática, se visibilizan 4 grandes áreas: prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. De estas, la prevención y la atención son las que corresponden de manera más directa al Ejecutivo. La prevención se genera a través de la implementación de marcos políticos y normativos, la presentación de iniciativas de ley, propuesta de reformas y derogación de legislación vigente, mientras que la atención se promueve a través del fortalecimiento institucional y la implementación de políticas públicas. En el caso de la sanción de la violencia contra las mujeres, es responsabilidad del organismo judicial. No obstante, el Ejecutivo es el encargado de velar porque se dé cumplimiento a las sentencias emitidas por tribunales internacionales de justicia, elemento que sigue constituyéndose en un reto. En este contexto, una de las demandas imperativas es la puesta en marcha de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer, CONAPREVI, así como el fortalecimiento de leyes, mandatos institucionales y la ejecución de políticas públicas que deben aplicarse para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y mujeres indígenas. Al respecto, a partir de la reactivación de CONAPREVI en el año 2016, se inició un proceso para la institucionalización de la coordinadora y el seguimiento de la problemática de violencia contra las mujeres desde una óptica intersectorial. Para el efecto, se presentó una propuesta de reforma al Acuerdo Gubernativo 831-2000, Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Y se está trabajando en conjunto con sociedad civil la creación de un decreto de ley que pretende institucionalizar la función de la CONAPREVI a través de una ley específica e incluir dentro de su estructura al organismo judicial, organismo legislativo e Instituto Nacional de Estadística. Además, se ha iniciado el proceso de reactivación de comisiones de trabajo para dar seguimiento a los procesos que debe abordar. Es preciso mencionar que la reactivación de CONAPREVI permitió que se retomaran compromisos como la evaluación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres 2004-2014, PLANOVI, en cumplimiento a la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Asimismo, se está trabajando en su actualización para un nuevo periodo, la elaboración de un análisis de la situación actual de los Centros de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, CAIMUS, a nivel nacional, la elaboración de un informe circunstanciado y análisis legal de la inactivación de la coordinadora durante el periodo 2012-2016. La elaboración del plan estratégico de la CONAPREVI y el impulso de las acciones del programa de servicios esenciales, el cual es una iniciativa impulsada a nivel global por parte del Fondo de Población de Naciones Unidas y ONU Mujeres, y para el cual Guatemala fue seleccionado como país piloto.
El mismo define estándares mínimos para el abordaje de la violencia contra las mujeres en términos de acceso a servicios de salud, servicios sociales, servicios policiales y judiciales, y desde la CONAPREVI se trabaja para el fortalecimiento del marco institucional y de política pública para encaminados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Además, se inició un proceso de incidencia a nivel territorial con alcaldes y gobernadores para el fortalecimiento de los CAIMUS y se readecuó de la política de reparación digna y transformadora para casos de violencia sexual, embarazo forzado y maternidad. Es preciso mencionar que la primera versión de la política se articuló mediante un trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Congreso de la República de Guatemala, la cual fue posteriormente adecuada de acuerdo a los lineamientos nacionales de política pública desde el Ejecutivo. En cumplimiento a la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Convivencia Pacífica y Seguridad Ciudadana 2014-2034, cuyo objetivo es recuperar territorios a través de la prevención de la violencia y el delito, el Ministerio de Gobernación impulsó la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2027 y se está buscando la alineación de ambos instrumentos a las prioridades del Plan OBI. Además, dentro de la estrategia se dio la incorporación de la situación y condición específica de las mujeres, población lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual, LGBTI y pueblos indígenas, lo cual representa un avance que permite tomar en cuenta la situación particular de las mujeres afectadas por las múltiples e interseccionales formas de discriminación. Por otra parte, se está elaborando el diseño del programa Ciudades Seguras y Espacios Seguros Libres de Violencia contra las Mujeres y Niñas, el cual se ha implementado en 27 ciudades del mundo, entre ellas Ciudad de Guatemala. Dicho programa se impulsa en estrecha coordinación con la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Guatemala y ONU Mujeres. En cuanto a la institucionalización de los espacios que velan por los derechos de las mujeres y de las mujeres indígenas, se presentan logros significativos respecto a su fortalecimiento. La Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM, la actual gestión gubernamental y en el marco de un proceso de restitución de derechos, reactivó el mecanismo para la designación de la Secretaria Presidencial de la Mujer, y a partir de ello se generó un cambio en la conducción de la institución. De esa cuenta, dio inicio la reforma y reestructura de la misma con el efecto de colocarla en condiciones de responder a los desafíos de implementación de convenciones internacionales y de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, y su Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023, así como la territorialización de la política. Durante el año 2017 se dio la reactivación del Gabinete Específico de la Mujer y se reformuló la composición y funcionamiento del mismo, como instancia máxima para la toma de decisiones de política pública para el avance de los compromisos nacionales e internacionales. Conforman este gabinete los 14 ministerios de Estado, la CEGEPLAN, DEMI, CEPREM y Vicepresidencia de la República. Asimismo, se reactivó el Consejo Consultivo de la CEPREM, el cual coordina y articula el nivel técnico-político la implementación de la PNPDIM en el sector público. El mismo está integrado por representantes de las unidades de género de las instituciones públicas, las cuales suman 39 a la fecha. En el caso de los gobiernos locales, han establecido de acuerdo a las reformas al Código Municipal las direcciones municipales de la mujer en los 340 municipios del país. Desde el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, la CEPREM participa como integrante de las instituciones que representan al gobierno. Además, es la responsable de la coordinación y dirección de la Comisión de la Mujer a nivel nacional, regional y departamental. En el año 2017 se estableció un plan de trabajo desde la Comisión Nacional de la Mujer, el cual fue socializado en el nivel regional y departamental, reactivando las 6 comisiones de la mujer a nivel regional y las 22 comisiones de la mujer a nivel departamental.
Este mecanismo permite la integración de las demandas presentadas por medio de los representantes de sociedad civil, organizaciones de mujeres y presentadas en los diferentes niveles, hasta presentarla al más alto nivel, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, de donde luego se emiten las normas complementarias para la implementación de las directrices de política a nivel nacional. Además, dentro del proceso de fortalecimiento institucional de la CEPREM se adoptaron dos grandes enfoques: el enfoque de control de convencionalidad y tratados y el enfoque de interseccionalidad de derechos. El primer enfoque conllevó la armonización de marcos nacionales e internacionales con la finalidad de dar respuesta a los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala, teniendo como principales referentes la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, la Ley de Dignificación y Promoción Integral de las Mujeres, y la PNPDIM. Además, en ese contexto se dio la reactivación y fortalecimiento de la participación de la Secretaría en mecanismos internacionales, como el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará, MESECBI, y la institucionalización de los procedimientos del seguimiento de la CEDAW, en especial en seguimiento al diálogo constructivo del Estado de Guatemala con el Comité CEDAW, en el marco del 8º y 9º informes combinado y su lista de cuestiones. Por otro lado, el enfoque interseccionalidad de derechos contribuye a entender la forma en que diversas categorías se interrelacionan simultáneamente para generar formas particulares de discriminación, elemento que permitió, a través de la consolidación de agendas estratégicas, operativizar los lineamientos contenidos en los marcos políticos nacionales y en los compromisos internacionales relacionados con los derechos humanos de las mujeres en su diversidad, tomando en consideración las distintas etapas del ciclo de vida, los grupos sociales que integran y las problemáticas que enfrentan. En ese contexto, se ha avanzado en la conformación de una agenda estratégica, en coordinación con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONADI, para el abordaje de las mujeres con discapacidad y en respuesta a las observaciones y recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Están en construcción las agendas estratégicas para dar respuesta a la prevención y atención de mujeres con VIH, mujeres de la comunidad LGBTI, trabajadoras sexuales y mujeres migrantes. Además, se están consolidando agendas institucionales en los temas de mujeres indígenas y mujeres rurales. Es preciso mencionar que durante el presente año, CEPREM focalizó sus acciones en el seguimiento a temas como salud, educación, empoderamiento económico de las mujeres, participación ciudadana y violencia contra las mujeres. Asimismo, para conocer los avances de la implementación de la PNPDIM y PEO 2008-2023 y de los acuerdos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, la CEPREM ha desarrollado la nota conceptual del Sistema de Seguimiento y Evaluación, el cual registrará información sobre la inclusión del tema de equidad en planificación, inversión, políticas públicas y cooperación internacional vinculada a la promoción del desarrollo integral de las mujeres en todas las esferas de la vida económica, social, política y cultural. Esto busca hacer eficiente el gasto en función de las prioridades y así contribuir a la rendición de cuentas y la transparencia desde el sector público. Siempre en temas presupuestarios, se implementó la Mesa Interinstitucional para el seguimiento de los presupuestos para la equidad entre hombres y mujeres, como un espacio de coordinación interinstitucional que tiene como objetivo establecer los lineamientos generales para el proceso de planificación y presupuesto, incluyendo las acciones que buscan la equidad entre hombres y mujeres. En ese marco, durante el año 2017, se socializaron los criterios para la aplicación del clasificador presupuestario con enfoque de género, dentro de la institucionalidad pública y gobiernos locales, unidades de género, direcciones de planificación y direcciones unidades financieras. Se identificaron las prioridades de PNPDIM
para su incorporación dentro de los lineamientos de política pública en el marco del ciclo Plan Presupuesto. Se dio la actualización y reemplantamiento del Manual del Clasificador Presupuestario, que será presentado para la ejecución del 2018, y se proveyeron lineamientos técnicos para la estrategia de territorialización de la PNPDIM. En temas de prevención de la violencia, actualmente funciona dentro de CEPREM el Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar PROPEVI, el cual ha tenido como objetivo sensibilizar, informar y atender en temas de prevención para fomentar y asegurar un clima de paz y disminución de la violencia. Sin embargo, tomando en consideración las competencias de CEPREM como instancia de acompañamiento técnico, el programa está migrando al tercer viceministerio de Gobernación, encargado de la prevención de la violencia y el delito, a través de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, UPCV del MINGOV, con base en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad. En el año 2012 se conformó la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad, MINPAS, mecanismo que permitirá promover, acompañar, monitorear y evaluar los avances en la agenda de mujeres en respuesta a la resolución. A partir de 2017, la conducción del mecanismo se trasladó a la CEPREM. La Secretaría brindará el acompañamiento técnico y metodológico para garantizar que el plan sea incorporado en los procesos de planificación anual y multianual de las instancias con competencia temática. Asimismo, se contempla como parte del seguimiento a los acuerdos de paz, la implementación de la Agenda Política de la Paz 2017-2026, compromisos por cumplir, la cual tiene como objetivo ser un instrumento que orienta y facilita a la institucionalidad pública del Estado, la implementación y el cumplimiento de los compromisos pendientes a 20 años de la firma de los acuerdos de paz. La CEPREM dará el seguimiento a los compromisos que le competen, en el marco también del Plan Nacional de Desarrollo CATUM, cuya formulación retomó los compromisos de los acuerdos. Como parte de la reducción de estereotipos, se lanzó desde CEPREM la campaña de comunicación Menos victimización, más empoderamiento, con el objetivo de brindar información a las mujeres sobre participación, prevención, derechos de la mujer, eliminar actitudes de victimización, fortalecer los elementos relacionados con empoderamiento y socializar las guías de acompañamiento para las mujeres. La campaña consiste en conjunto de acciones comunicacionales de incidencia a través de la sensibilización para el empoderamiento de las mujeres y la participación activa de hombres y mujeres organizados a nivel municipal, departamental y nacional. Respecto a la prevención de la violencia en mujeres indígenas, la Defensoría de la Mujer Indígena, DEMI, implementó la estrategia de abordaje comunitario con perspectiva étnica y de género para la prevención de violencia contra las mujeres indígenas, su familia, la comunidad, las autoridades indígenas estatales y sociedad civil, promoviendo la prevención, la participación y la organización comunitaria. Asimismo, en cumplimiento a la resolución, implementó acciones en 3 de los departamentos con más índices de violencia sexual durante el conflicto armado interno: Quiché, Baja Verapaz y Alta Verapaz. Asimismo, la DEMI, en coordinación con Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, CODISRA, la Procuraduría de Derechos Humanos, PDH, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia y la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, colabora con la formación de defensoras y defensores públicos con enfoque intercultural en el ámbito nacional para acompañar procesos con pertinencia cultural. La violencia sexual sigue siendo una de las principales preocupaciones dentro de los diversos tipos de violencia contra la mujer, ya que se ha registrado un incremento constante desde el año 2008, fecha en que entra en vigor la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses realiza evaluaciones en casos de posible violencia sexual, dentro de las cuales el 90% son realizadas por sospechas de violación. El 60% de las mujeres evaluadas por violencia sexual están comprendidas entre los 10 a 19 años de edad. De tal cuenta, se ha dado un fortalecimiento de los espacios de atención a la víctima, en especial los Centros de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, CAIMUS, y las Oficinas de Atención a la Víctima. Se logró una ampliación presupuestaria a los CAIMUS, así como el fortalecimiento de las contrataciones de personal y la entrega de mobiliario y equipo a través del proyecto Prevención de la Violencia contra las Mujeres del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, coordinado por el MINGOV. Además, se ha alcanzado el fortalecimiento y ampliación de mecanismos especializados de las OAV, de la Policía Nacional Civil PNC. De esta forma, uno de los principales desafíos para el MINGOV será darle continuidad y seguir fortaleciendo estos espacios, así como lograr la pertinencia étnica y la interseccionalidad de derechos. Además, se ha avanzado en la creación del Programa Nacional de Capacitación en materia de violencia sexual para el personal médico, auxiliar y administrativo de la red pública hospitalaria, así como la incorporación de niñas y adolescentes embarazadas o madres al programa social Bono Seguro para la Salud del Ministerio de Desarrollo Social, MIDES. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social implementó el protocolo de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual y/o maltrato, donde se establecieron las rutas de atención a víctimas estables e inestables en la red pública hospitalaria e impulsa la estrategia de espacios amigables coordinado por el Departamento de Promoción y Educación en Salud, PROEDUSA, proporcionando atención integral y diferenciada para adolescentes de ambos sexos. Actualmente, el Ministerio se encuentra en proceso de actualización de la política de bienestar y salud para la adolescencia y juventud, además en relación a acciones de promoción y prevención de infecciones de transmisión sexual, ITS, virus de inmunodeficiencia humana, VIH y síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha trabajado de forma conjunta con las universidades, unificando esfuerzos en las acciones de prevención de VIH en la comunidad universitaria. Para un fortalecimiento institucional se ha creado la Mesa Interuniversitaria de ITS y VIH a través de un acuerdo ministerial número 87/2017. En temas de educación integral en sexualidad, se firmó en 2016 un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Minedu para dar continuidad a la Carta Acuerdo Prevenir con Educación, con lo cual se compromete al Ministerio de Educación a brindar educación integral en sexualidad y al Ministerio de Salud a proveer de servicios de salud sexual y reproductiva de manera diferenciada a jóvenes y adolescentes. Por otro lado, como parte de las medidas provistas para proteger a las defensoras de los derechos humanos y periodistas, se dio inicio al proceso para la elaboración de la política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos con el respaldo de los 3 organismos del Estado: el Ministerio Público, MP, Procuraduría General de la Nación, PGN, y la Procuraduría de Derechos Humanos, PDH. También se han otorgado medidas cautelares a personas amenazadas y testigos protegidos. La Dirección General de Investigación Criminal, DIC, de la PNC. En octubre de 2016, se aprobó el protocolo de implementación de medidas de seguridad inmediata y preventivas a favor de trabajadoras y trabajadores sindicalizados, dirigentes, directivos, militantes, lideresas y líderes sindicales, personas relacionadas con la defensa de los derechos laborales, espacios físicos donde realizan actividades. Otro de los avances significativos que contribuyen como herramienta oportuna en la formulación de políticas públicas ha sido la construcción de insumos estadísticos. CEPREM ha trabajado durante este año en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, INE, para fortalecer el Sistema Nacional de Información sobre Violencia en contra de la Mujer, y se ha logrado contar con una propuesta de convenio interinstitucional, un inventario de la producción de variables de violencia
contra la mujer en los registros informáticos de las instituciones del sistema y una publicación de indicadores sobre víctimas, agresores y hechos de aproximadamente 10 de las 13 fuentes. En este mismo proceso se ha presentado una propuesta de marco conceptual para la elaboración de la encuesta de violencia contra la mujer, teniendo retroalimentación con las organizaciones de mujeres, academia y unidades de género. No obstante, entre los retos se encuentra la generación de una línea base para el seguimiento de la situación de las mujeres en el marco de la PNP-DIM y PEO. Pese a los avances obtenidos, aún persisten retos a alcanzar para la erradicación de la violencia contra la mujer. Entre los más importantes podemos mencionar concretar la institucionalización y fortalecimiento de los mecanismos que garanticen el resguardo de los derechos humanos de las niñas y mujeres guatemaltecas, fortalecer la aplicación de la normativa nacional e internacional y su armonización con los estándares internacionales, mejorar la calidad de las desegregaciones estadísticas, los registros administrativos y la implementación de encuestas específicas y encuestas nacionales que permitan medir la problemática actual que enfrentan las mujeres, así como un seguimiento y evaluación de políticas públicas armonizado al Sistema Nacional de Planificación para visualizar el impacto de las intervenciones estatales. Asimismo, se deberán establecer estrategias continuas para garantizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, al Estado de Guatemala. Ratificar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reducir estereotipos y roles de género a través de campañas comunicacionales, apoyar e incidir en la aprobación de las reformas constitucionales del sector justicia que fomenten la participación con equidad de las mujeres, garanticen la prevención de violencia política e institucional y reduzca conductas discriminadoras dentro de la vida política y pública. De igual forma, el Ejecutivo deberá velar por la prevención de la violencia hacia niñas y adolescentes, el acoso sexual, las violaciones sexuales, matrimonios, embarazos y maternidad forzada, así como velar por la implementación desde los 3 poderes del Estado, de las observaciones finales del Comité CEDAW al 8º y 9º informe combinado del país, emitidas en el año 2017. Son muchos los retos que enfrentamos como Estado y como sociedad, pero prevalece la necesidad de poner fin a la impunidad y asegurar el goce total de los derechos de las mujeres en su diversidad y en todo su ciclo de vida.